Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y dar like a nuestro video. Hoy hablamos de un escándalo inesperado. Özkan Deniz alzó la voz con fuerza y encendió todas las redes sociales. Kimseye hesap vermek zorunda değilim, gritó, y desde entonces todos se preguntan qué ocurrió detrás de cámaras. Özkan Deniz, uno de los nombres más conocidos y seguidos en el mundo del entretenimiento turco, se convirtió en el centro de atención tras un conjunto de rumores que lo señalaban directamente. Pero lo que realmente sorprendió a todos fue la manera en que respondió a estas acusaciones. Según medios cercanos al artista, la controversia comenzó cuando circularon comentarios en redes insinuando que Deniz habría tenido un comportamiento poco transparente en su vida personal y profesional. En cuestión de horas, los titulares en portales de espectáculos no hablaban de otra cosa. Una fuente anónima incluso declaró: Özkan está cansado de ser juzgado, siente que todos esperan que explique cada decisión que toma. El propio actor decidió no quedarse callado y apareció frente a las cámaras con un mensaje contundente. Estoy harto de tantas especulaciones. Nadie tiene derecho a exigirme explicaciones sobre mi vida. Yo decido con quién comparto mis momentos y cómo llevo mi carrera. No tengo que rendir cuentas a nadie, afirmó con un tono firme que dejó claro que no daría un paso atrás. Sus palabras se hicieron virales en cuestión de minutos, acumulando miles de comentarios en Instagram y Twitter. Entre los mensajes de apoyo, muchas seguidoras escribieron: Özkan, estamos contigo, no permitas que te hagan daño. Otras, sin embargo, se mostraron sorprendidas por la dureza de su reacción. Una fan comentó: lo amo, pero creo que debería haberse expresado de forma más calmada. Estas diferencias de opinión alimentaron todavía más el fuego de la polémica. Mientras tanto, varias celebridades turcas también reaccionaron. Una cantante muy conocida, amiga cercana del actor, comentó: Özkan siempre ha sido una persona reservada. Si dijo esas palabras, es porque realmente llegó a su límite. Otros colegas del medio señalaron que, a pesar del tono duro, Deniz tiene derecho a defender su privacidad. La discusión llegó incluso a programas de televisión donde panelistas debatieron si la actitud del actor era la correcta o si, por el contrario, podría perjudicar su carrera. Lo cierto es que Özkan Deniz no se detuvo allí. Días después, volvió a publicar en sus redes sociales, reafirmando su postura: mi vida no es un espectáculo que deba ser aprobado por los demás. Los artistas también necesitamos respeto y espacio. No soy un robot programado para complacer expectativas. Sus declaraciones encendieron aún más la curiosidad de la prensa, que intentaba averiguar a qué se debía esta defensa tan encendida. Los medios comenzaron a especular sobre los posibles motivos de esa reacción tan encendida. Algunos periodistas afirmaron que el actor estaba atravesando un momento delicado en su vida personal, lo que habría influido en su tono defensivo. Otros sostuvieron que simplemente estaba cansado del constante escrutinio público y que sus palabras eran una manera de poner límites a una presión que llevaba años acumulando. Las redes sociales, por supuesto, no tardaron en polarizarse. Mientras un sector aplaudía su valentía y autenticidad, otro lo criticaba por faltar el respeto a sus seguidores y a la prensa. En TikTok, varios creadores de contenido armaron videos analizando su lenguaje corporal, algunos asegurando que su mirada reflejaba ira contenida, otros que se trataba más bien de tristeza disfrazada de dureza. En medio de todo esto, surgió otro detalle que alimentó la controversia: se filtraron imágenes de un encuentro privado en el que Özkan Deniz aparecía discutiendo acaloradamente con un productor. Aunque no estaba claro el contexto de esas imágenes, muchos asumieron que se trataba del mismo conflicto que lo había llevado a explotar públicamente. Las fotos corrieron como pólvora y abrieron nuevas teorías sobre posibles problemas profesionales. Frente a esta ola de especulaciones, su equipo de representantes decidió emitir un breve comunicado. En él se aclaraba que el actor no tenía ningún problema contractual y que sus declaraciones iban dirigidas, exclusivamente, a defender su privacidad. El texto decía: Özkan Deniz seguirá trabajando en sus proyectos artísticos como siempre. Pedimos al público y a los medios que respeten los límites de su vida personal. Sin embargo, lejos de calmar los ánimos, el comunicado generó aún más preguntas. En programas de debate televisivo, varios panelistas discutieron sobre el rol de las celebridades en la sociedad moderna. Algunos afirmaron que los artistas deben aceptar cierto nivel de exposición, porque esa visibilidad es parte de su éxito.
Otros, en cambio, argumentaron que el respeto a la intimidad es un derecho fundamental que no debería perderse solo por estar frente a las cámaras. Mientras tanto, la carrera de Oscar Denis no se detuvo. Siguió grabando su nuevo proyecto, una serie romántica que promete romper récords de audiencia. Curiosamente, los avances de la producción comenzaron a difundirse justo en medio del escándalo, lo que muchos interpretaron como una estrategia de marketing no planeada pero muy efectiva. Los fans, que ya esperaban ansiosos la serie, ahora la relacionaban con el estado emocional del actor, aumentando aún más la expectativa. En entrevistas posteriores, algunos compañeros de elenco aseguraron que Oscar se mostraba profesional y concentrado en el set, dejando claro que no permitiría que la polémica interfiriera en su trabajo. Una actriz que comparte escenas principales con él comentó, es una persona apasionada. Lo que la gente vio en cámaras es apenas una pequeña parte de su carácter. En el día a día, Oscar es comprometido, respetuoso y muy dedicado. Las revistas del corazón, sin embargo, no dejaron de especular sobre su vida privada. Titulares como El misterio detrás de la furia de Oscar o La confesión que todos esperan inundaron los kioscos. En redes, hashtags como almohadilla Oscar Denis explica y almohadilla estamos contigo Oscar llegaron a ser tendencia durante varios días consecutivos. El propio actor, consciente del revuelo, decidió publicar un video más calmado. En él aparecía en un ambiente relajado, con un tono más sereno, diciendo, sé que muchos se preocuparon. No estoy en guerra con nadie. Solo quiero que me vean como un ser humano, con virtudes y defectos. Estoy agradecido por quienes me apoyan, y a quienes me critican, también les digo gracias, porque eso me recuerda que sigo generando interés. Ese gesto fue recibido como un intento de reconciliación con el público. Muchos lo interpretaron como una señal de madurez y de voluntad de seguir adelante sin rencores. Poco a poco, el tema comenzó a bajar de intensidad, aunque todavía quedaban ecos en blogs y foros de fans que analizaban cada una de sus frases. Lo interesante de todo este episodio es que abrió un debate mucho más amplio sobre los límites de la fama. ¿Hasta qué punto las figuras públicas deben rendir cuentas por su vida personal? ¿Dónde termina la admiración y comienza la invasión? El caso de Oscar Denis sirvió como ejemplo para recordar que detrás de los titulares y de los escenarios hay personas que, como todos, buscan ser comprendidas y respetadas. Finalmente, a pesar del torbellino mediático, su popularidad parece mantenerse intacta. Los números de audiencia de sus programas siguen altos, sus canciones continúan sonando en plataformas digitales, y las marcas aún lo buscan como imagen. Quizá, después de todo, este escándalo no fue un golpe a su carrera, sino un recordatorio de que en la industria del entretenimiento, incluso las polémicas pueden convertirse en combustible para seguir brillando. ¿Y ustedes, qué opinan? ¿Tiene razón Oscar al defender su privacidad de esta manera? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero saber lo que piensan. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierda ninguna de nuestras próximas noticias del mundo del espectáculo.